Sí. Bien, entonces abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 20 para ver ese capítulo y el 21, quizás avanzar un poquito en el 22, ¿ya? En el libro de, aquí están todos lo tienen de Amazon, entonces la página 198, ¿ya? Desde regulaciones para las guerras de Israel, capítulo 20, esa es la porción del texto, ¿ya? Del comentario del pastor Enz. Bueno, como introducción a la clase podemos decir que lo último que estuvimos viendo ya desde capítulo final del capítulo 17 y capítulo 18, ya son características que Dios determina para futuras autoridades del pueblo de Israel. El rey, ya futuro rey, tenía que cumplir ciertas condiciones. Luego el sacerdocio, ya otra autoridad, el sacerdocio, levitas, y también el ministerio del profeta, con un pasaje en Deuteronomio 18 extraordinario porque es un pasaje mesiánico y es un pasaje que se conocía mucho en el pueblo de Israel, es decir, se memorizaba mucho, así como la Shemá, Deuteronomio capítulo 6 también, pasajes que apelaban mucho al conocimiento que tenía el pueblo de la porción de la Torá, de Pentateuco. ¿Ok? Ahora, finalizamos en el capítulo 19 haciendo énfasis el Señor en el tema de la justicia, que es un tema que está desde el capítulo 1, pero termina, las ciudades de refugio, habla de cómo Dios quiere que el pueblo administre justicia, ¿ya? Sobre el falso testimonio, y ahí terminamos, también cuán grave es presentar o ser un testigo falso en un juicio porque no se está actuando en justicia. Ahora, este término justicia es bien importante porque es una de las demandas centrales que el Señor da a esta nueva generación cuando entre a habitar, a poblar, ya a formar vecindarios, ciudades, ya conquistadas por Israel. Y el tema justicia, ya para que ustedes lo vean, que es el tema que va a seguir tocando en este discurso Moisés. El tema de justicia es porque la premisa principal que Dios tiene para su pueblo es que nunca olviden que ellos son especiales, que ellos tienen que vivir de un modo distinto a todos los otros pueblos, a todas las otras naciones. Tienen que entender que son un pueblo santo. Esto, por ejemplo, lo manifiesta Dios en Deuteronomio capítulo 7. Ya lo hemos visto, pero lo repito. Deuteronomio 7, versículo 6. Dios cuando escoge a este pueblo por pura gracia, porque los amó, eso dice Deuteronomio 7, el versículo 6 comienza esa elección indicándole, porque tú eres pueblo santo. Por eso que el tema central es, quiero que vivan de un modo santo, quiero que vivan en justicia, quiero que se destaquen, se diferencien de todo el resto del pueblo. Y hermano, este es un principio bíblico fundamental para el cristianismo. Usted no puede seguir viviendo del mismo modo en cómo vive el mundo, de tal manera que ni siquiera se diferencia del vecino, del compañero de trabajo. El Señor te llamó a ser santo, igual que Israel. Por lo tanto, aplicando justicia en tu vida, debes mostrar esa santidad. Ese es el tema central de lo que hasta aquí Moisés ha estado compartiendo. El versículo 6 le recuerda, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso significa diferente, distinto, ¿ya? Pero distinto que sume va hacia arriba, no que se vaya para abajo. ¿Ah? Que muestre una distinción, es un pueblo especial más que todos los pueblos que están
sobre la tierra. Y eso se aplica hoy día a la vida cristiana. Desafío para mi vida, desafío para tu vida, de realmente en mi vida estoy mostrando que soy distinto, que soy diferente, ya en la familia, como vecino, ya en las diferentes relaciones sociales en las cuales yo estoy, trabajo o en la universidad, si hay alguien que joven que estudia, un creyente joven que va a la universidad, etcétera, etcétera. Debemos marcar una diferencia. ¿Y cómo se marca? Se marca obedeciendo la palabra de Dios. Por eso que el consejo del Señor habla mucho acerca del término de justicia. Entonces, lo ha venido desarrollando en este sermón ya Moisés. Y en el capítulo 20 va a Dios seguir, acuérdese, tema justicia, tema tú no vas a hacer guerra como hacen los otros pueblos, tú eres diferente. Entonces te voy a mostrar cuáles son las leyes cuando tú entres en guerra, Israel. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Ya? Primero, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, es decir, si vieres que tu enemigo tiene mayor poderío militar que tú, porque caballos y carros marcaban la diferencia en aquel entonces de una batalla donde uno iba a pelear a pie. Había una distancia enorme. El caballo y los carros marcaban un poderío militar superlativo en aquel entonces. Entonces, cuando tú, Israel, salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres que tus enemigos vienen con caballos, y vienen con carros y además son un pueblo más grande que tú. No solo lo vas a ver gigantes, tú mides, no sé, ya yo hablo en metro, 1,70 m y ellos miden 2,50 m. O sea, son gigantes o son más que tú. Tú vienes a pelear con, por decir, 100.000 y ellos son 500.000. No solo te duplican el número, sino que pueden quintuplicar tu número de contingente militar y más poderío militar. Si ves esa realidad, Israel le dice, ya, no tengas temor de ellos. Qué tremendo. No tengas temor de ellos. Porque la batalla no se gana por el poderío militar y no se gana por el mayor contingente ya de soldados, sino que las batallas que emprenda Israel se van a ganar porque la presencia de Dios está con ellos. Hermano, esa es la diferencia. No tengas temor de ellos, aunque la apariencia indique que no hay por dónde ganar la pelea, tú no puedes tener temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, porque el Señor está contigo, porque Dios es tu protector, porque Dios pelea tus batallas. Eso es lo que parte diciendo el Señor. Si tuvieras temor, estarías expresando que no crees en mí. Incredulidad. Pero tú estás llamado a ser un pueblo de fe y la fe la vas a expresar ya con valor, con coraje, con determinación, ya sabiendo que el Señor está de tu lado, Jehová tu Dios está contigo. Y ese Dios, recuerda que ese Dios a ti te sacó, es el divino guerrero que humilló a Faraón, a todos los dioses de Egipto, todos los dioses de aquel país que te tenía en esclavitud, lo humilló y con brazo poderoso el Señor te dio victoria, el Señor te dio de redención, el Señor te dio libertad de la esclavitud porque Él te sacó de tierra de Egipto. Y cuando menciona Egipto, el Señor ya te dio victoria sobre el imperio militar más poderoso de aquel entonces.
¿Te acuerdas cómo lo hizo? ¿O tú te vas a atribuir esa victoria sobre Egipto? No, Israel no puede atribuirse victoria sobre Egipto. La victoria se la tiene que atribuir al Señor. Es Él el que los liberó a través de las 10 plagas y la última de los primogénitos ya liquidó el problema, pero después el ejército salió persiguiéndote y quedaste en un callejón sin salida, ¿ya? Todo el ejército egipcio por atrás y adelante tenía un mar que no podías cruzar. Pues Dios abrió el mar, cruzaste en seco y él peleó porque cuando vio que pasaste y estabas a salvo, él juntó las aguas con todo el ejército de Egipto ahí en medio de ese mar y se juntó y todos perecieron. Y ustedes vieron los cuerpos de esos soldados muertos ahí en la riviera, en la orilla, cuando ustedes estaban salvos. ¿Quién les dio la victoria? Jehová de los ejércitos. Entonces, aunque la escena de guerra sea negativa, tú no tendrás temor, porque yo estoy contigo y yo lo que hice con Egipto lo puedo hacer con cualquiera de estas naciones en Canaán. ¿Se entiende el mensaje, hermano? ¿Ya? Versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, primero se pondrá de en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Esto es una evidencia que la batalla de conquista es una batalla no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Esos pueblos de Canaán, acuérdese, practican el ocultismo. Lo vimos en 18, versículo 9 al 13, por ejemplo, ya sobre la adivinación, agoreros entregan a sus hijos ahí al fuego. Bueno, todo tipo de abominación, porque reina ahí el reino de Satanás en esas naciones. Así que es una guerra espiritual porque ustedes van en nombre de Jehová de los ejércitos a establecer el reino de Dios, el descanso en la tierra prometida. Así que no es solo una batalla física, es una batalla espiritual. Así que el sacerdote tiene que ponerse ahí de pie delante de de todo el pueblo y va a hablar al pueblo y les va a arengar, les va a inducir ánimo. Y es lo que hace y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Primero, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. La clave con la cual el sacerdote se dirigía a ellos es justamente expresarle la palabra de Dios, la palabra de Dios. No deben asustarse, no deben inquietarse, no deben temer, ya no deben desmayar, no debe cundir el pánico en medio de las filas, ya no puede haber desaliento delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Nuevamente la presencia del Señor. Él no solo va pasivamente, Él va activamente, Él va activamente, Él va con vosotros para pelear con vosotros. Es Dios el que va a la batalla en nombre del pueblo de Israel contra vuestros enemigos para provocarles salvación, para salvaros, para protegerlos, para darles la victoria. Así que la primera enseñanza, hermano, es que toda victoria no está en las fuerzas humanas. Toda victoria para el pueblo de Dios, para el creyente, es por la gracia de Dios, porque Él está conmigo y Él pelea mis batallas. No hay ninguna razón para ensoberbecerse, todo lo contrario, para caer en humildad, humillados, pero con gratitud, alabando, adorando, dando toda honra y gloria a Él. Así que versículo 1 al 4 deja claramente estipulado que toda victoria es por la gracia de Dios.
¿ya? Como dice la palabra, siempre va a decir, como Zacarías 4:6, que dice que no es con ejército, no es con tu fuerza, sino es con mi espíritu. La victoria también en el ámbito espiritual no lo puedes lograr por ti mismo, sino que es por el poder que hay en ti. Ya recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que cualquiera sean nuestros conflictos, nuestras batallas en la vida cristiana, hermano, no desfallezca, no tema, no se asuste, no se intimide. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que confiar con toda su problemática al Señor porque Él te va a dar victoria. Amén. Así que esa es la enseñanza. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que tú tienes que hacer exactamente igual, aunque veas el panorama negro porque el ejército está lleno de caballos, el ejército contrario está lleno de carros, ya, y son, me duplican, me triplican, me quintuplican, no importa, no importa, porque de mi lado está el Señor. Amén. Esa es la primera enseñanza que vemos en los primeros 4 versículos, ¿ya? Así que el sacerdote se pone en pie y les recuerda, ¿ya? Ahora, este tema de la batalla, sí, Deuteronomio ya lo había tocado previamente. Lo tocó, por ejemplo, con los reyes al otro lado del Jordán. Seón, ¿ah? Rey de Esbón, Og, rey de Basán, tremendo, gigantes también. Sin embargo, Dios les dio la victoria. Hermanos, siempre será así, siempre será así. Pero en la batalla, ya eh, se van, así como van a escuchar al sacerdote que les va a dar vida, victoria, ánimo espiritual, también se van a levantar los oficiales. Seguramente son los príncipes de Israel, son aquellas cabezas de familia, los oficiales, que hablarán al pueblo diciendo, versículo 5, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha entrenado? ¿Ya? Hay alguien aquí listo para pelear, está vestido y tiene sus armas ahí listos para entrar en batalla, pero acaba de edificar una casa y todavía no la habita. ¿Saben qué? Dios muestra su misericordia. Vaya, salga de la fila. No es necesario que esté para batallar porque primero debiera disfrutar su casa. Imagínense, hermano, qué misericordioso es el Señor. Primero, Dios realmente, ya que pelea por su pueblo, puede incluso en la fortaleza, Israel en la fortaleza y en fe en su Dios, puede incluso disminuir su contingente. Y hay varias razones por las cuales podría ser disminuido el contingente. Uno es por la situación de que hay un varón que se esforzó, construyó la casa, estaba listo para disfrutarla y justo viene esta batalla. Él puede salir de las filas y puede ir a disfrutar. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene, ya, es decir, no alcance a disfrutarla, ¿ya? Segundo, puede que haya alguien que ha trabajado duro plantando una viña y no ha disfrutado de la viña. La ha plantado, está cargada, llena de fruto, tiene el lagar preparado, pero ahora va a la guerra. Salga de las filas, dice Dios en misericordia, a esa persona y vaya y vuélvase a su casa, ya disfrute esa viña, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Tercero, hay alguien aquí en el ejército que está desposado con mujer y aún no concluye el matrimonio y no la ha tomado.
es un comprometido, es un desposado, según la ley está casado, pero está esperando ir con sus amigos y con las vírgenes a buscar a la amada y llevarla a casa del esposo para tener la boda y consumar en esa noche y ser una sola carne. No ha pasado eso, está solo desposado, tiene mujer, tiene esposa. Bueno, salga de las filas y vaya a concluir su matrimonio, no vaya a ser cosa que muera. Y sabe que cuando, no por guerra, por cualquier circunstancia, un desposado moría, esa mujer joven que era virgen, ya tenía un título paradójico. ¿Sabe cuál es el título paradójico? Se le llamaba viuda, porque murió el desposado, viuda virgen. Es un término extraño. Viuda virgen. Era esa joven al cual en medio del desposorio se le moría el amado. ¿Se entiende? Y eso iba a suceder. Quizás había mucha probabilidad que eso podría suceder si ese hombre va a la guerra. Así que si estás desposado y aún no has consumado tu matrimonio, ya vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro entonces tome a la mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y el cuarto ejemplo sería, esto era básicamente porque Dios en su misericordia quería bendecir al pueblo. No puede ser que un soldado que está en estas condiciones ya no concluya, no disfrute su casa, no disfrute su viña, no disfrute a su señora. No es concebible, ¿ya? Así que el ejército puede mermar porque total está confiando en el Dios todopoderoso que combate por ello. Está claro, ¿no es verdad? Pero había otro, una cuarta razón para dejar las filas, ¿ya? ¿Cuál es? Versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, hay dentro del ejército de Israel un hombre, un soldado temeroso, miedoso, sin valor para afrontar situaciones, para tomar decisiones, sin el valor, sino que está más bien acobardado, apocado. Si hay alguno medroso y pusilánime, salga de las filas. Pero en este caso no es para que disfrute como los tres primeros, es para que no contamine al ejército, es para que no difunda. Hermano, el ánimo es contagioso, pero el desánimo es tremendamente contagioso. Así que no sirve si hay un soldado medroso, asustadizo y pusilánime ahí, timorato. No, que mejor salga de las filas antes que me contamine a los que están con fe y con garra de ir a enfrentar al enemigo. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, que no los desanime a los que tienen fe. Hermano, nosotros estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo, estamos llamados a bendecir, estamos llamados a ministrar, estamos llamados a hacer bendición, no estamos llamados a desanimar. ¿Cómo desanimo? Desanimo justamente con falta de fe. Desanimo por queja, por murmuración. Me quejo, hoy nos van a matar, mucho, hoy están llenos de carros, los caballos. ¿Entiende? Usted no puede. Si quiere hacer algo por la iglesia, usted tiene que ser un elemento positivo, no puede ser un elemento negativo. Mejor salga y vaya a su casa. Así diría el Señor. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, tomemos valor, tomemos ánimo, edifiquemos la iglesia, siempre seamos de bendición,
ministremos, consolemos, apoyemos, etcétera, etcétera. Pero no me venga con desánimos, quejas, murmuraciones. No, 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 porque se va a transformar en lo que el Señor dice en una palabra en el Nuevo Testamento. Jesús dice, se va a transformar o puede llegar a ser un tropiezo, que en griego es escándalo. Escándalo. ¿De dónde viene la palabra escándalo? De escándalo. Del griego escándalo. Tropiezo. Puedes llegar a ser una afrenta, un escándalo para Dios. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, vaya, retírese de las filas, no me vaya a contagiar negativamente el corazón de sus hermanos, como está contagiado, contaminado, amedrentado el corazón suyo. ¿Ya? Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, cuando terminó, el sacerdote, arenga positiva, ya, por supuesto, arenga de fe, los oficiales, ya, empleando la misericordia de Dios en la fe de que aunque falten algunos en las filas, Dios nos va a dar la victoria, porque Él es el Dios todopoderoso. Los oficiales. Entonces, cuando los oficiales acaban de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército, ya, es decir, los que son encargados de dirigir las tropas, esos son los capitanes del ejército, tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Ellos son los que toman el mando, los capitanes. ¿Está claro? Si hay alguna pregunta, como siempre, hermano, levanta la manito. Yo trato de ir explicando. Versículo 10, ya hasta el versículo 20 prácticamente. El tema ya está enfocado en dos frentes de batalla, ya no se confunda. El primer frente no es Canaán. El primer frente, y Dios lo menciona, es cuando ustedes ya estén asentados en Canaán, seguramente van a tener un vecindario fuera de Canaán con el cual van a entrar en conflicto y pueden tener dificultades. Hacia ellos, la regla de la guerra que les voy a dar no es Jerem. Para Canaán es Jerem, es decir, a todos los jerjeseos, heveos, jebuseos, ¿se acuerdan? Amorreo, es Jerem. Tienes que eliminarlos por completo. Pero a pueblos que están más allá de la frontera de Canaán, si al entraras en guerra, tú no vas a ser Jerem con esos pueblos, ¿ya? ¿Quiénes van a estar destinados a Jerem? Todos los pueblos, las tribus de Canaán, porque ellos son los que han descendido al grado más abominable de ocultismo, de satanismo, como hemos visto, de idolatría, adoración a los dioses, Quemos, Moloch, sacrificio de niños, espiritismo, han tenido 400 años para arrepentirse y cada vez van hacia abajo. Entonces, ahora han llenado el vaso. La gota que llenó el vaso, no se arrepintieron, ahora ya viene el juicio de Dios hacia Canaán. Pero en el versículo 10 va a hablar primero de aquellas ciudades colindantes al territorio de Canaán. Cuando te acerques a una ciudad fuera de Canaán, ponga ahí, a una ciudad fuera de Canaán, para combatirla, mira, lo primero que vas a hacer es tratar ya de evitar la guerra. Dios sabe que sí, que en su corazón y en su voluntad siempre la primera opción es evitar la guerra. Ya trata por medios políticos, económicos, de evitar la guerra y llegar a acuerdo. Por supuesto que le vas a intimar, ya vas a buscar la paz, pero ese pueblo tiene que reconocer
que tú lo vas a conquistar. Por lo tanto, ya, si él respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, ese pueblo evita la guerra, pero queda como tributario. Mantiene su libertad, mantiene su independencia, pero llegan a ser tributarios, ¿ya? Es decir, hay un vasallaje de ese pueblo hacia Israel y te servirá. Perfecto. El pueblo sopesa, como dijo el Señor Jesucristo. Si viene un ejército de 1000 contra ti, ya tú primero analiza si puedes pelear o no puedes pelear. ¿Se acuerdan? Si vas a construir un edificio, tú también ves si puedes construirlo o no puedes. Un pueblo tiene que sopesar esa situación y si no, es mejor rendirse y ser tributario que ser aniquilado, en batalla. Eso es lo que Dios le dijo, ¿ya? Y esto es lo que hizo Dios también, increíble. El pueblo de Israel, cuando en el otro lado del Jordán, su primer encuentro con, por ejemplo, Seón, rey de Esbón, fue pedirle, déjanos pasar, no vamos a hacer nada, te vamos a pagar la comida, te vamos a pagar el agua que consumamos, pero nosotros vamos a pasar. Y, es, y el rey ya no los dejó pasar, sino que al revés, vino en guerra con ellos. Entonces Israel entró en guerra y los venció. No Israel, el Señor ya les dio la victoria. ¿Se entendió? Así que esta práctica de buscar primero la paz está en el ADN de Israel porque el Señor lo enseña, ¿ya? Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces vas a sitiar la ciudad, la sitiarás, ¿ya? Y de esa manera no tendrán provisiones, agua, alimento, ¿ya? Y luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano. Qué frase más linda, porque también aún esas batallas son por la victoria que Dios da. Es Dios el que da la victoria, ¿ya? En guerra o en diplomacia, en acuerdos. Dios es el que provee todo para su pueblo. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón. O sea, esos varones pudieron salvarse si hubiesen quedado como tributarios, pero como entraron en guerra, entonces fue la ciudad sitiada y luego Jehová la entrega en las manos de los israelitas y entonces ellos tienen que eliminar toda la fuerza militar de esa nación. Herirás a todo varón suyo a filo de espada, pero vas a dejar a las mujeres y a los niños. Solamente las mujeres y los niños de esas ciudades periféricas y sus animales, todo lo que haya en la ciudad, será tu botín de guerra. Todo será su botín. Tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios, nuevamente, ¿quién dio la victoria? Jehová tu Dios te entregó. Hermano, estos capítulos y estas frases, Jehová tu Dios te entregó, nos deben llamar a adorarlo, a reconocerlo y nos debe llamar a la humildad, a nunca atribuir ya realmente que por mi fuerza, por mi crecí, ascendí, vencí. Hermano, humildad. Eso me enseña esta frase. Jehová tu Dios te entregó a ese pueblo. ¿Ya? Así, versículo 15 explica todo lo que hemos dicho. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, fuera de Canaán, en la periferia, que no sean de las ciudades de estas naciones, que no sean de las ciudades de la heredad que Dios te da de Canaán, para que usted lo entienda. Por eso que del versículo 16, entonces Dios le determina la forma de guerra hacia Canaán. Y ya dije, ese va a ser Jerem.
pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, Canaán, ninguna persona dejarás con vida. ¿Se dan cuenta? Es distinto el trato, sino que los destruirás completamente. Y los menciona al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? ¿Para qué esas naciones que son lo más corrupto, lo más contaminado, lo más abominable? Esas naciones no te seduzcan. Esas naciones no te desvíen. Por eso es que Dios dice, ya, para que no os enseñen, versículo 18, a hacer según todas sus abominaciones. ¿Quieres saber cuáles son algunas de todas sus abominaciones? Bueno, algunas están en el capítulo 18, versículo 9 al 14. Ahí usted tiene algunas. Tienes las idolátricas, las religiosas, que son del terreno de Satanás, porque son adivinación, ocultismo, espiritismo. Esas son algunas. Las otras, no, menos mal no las menciona mucho. Las otras son las depravaciones sexuales. Tremendo, tremendo. No solo homosexualismo, lesbianismo, también hay zoofilia, es decir, hay relaciones sexuales con animales. O sea, ya la aberración más grande que te puedes imaginar también. Y yo no quiero que mi pueblo sea contaminado con todas las prácticas abominables, según todas sus abominaciones, dice, para que no os enseñen Israel a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios, porque si lograran eso, la verdad es que el Señor ya tendría que castigarte de la misma manera como castiga a esas naciones. Así, por esas abominaciones, Dios las echa de Canaán, ¿ya? Tú, si el día de mañana te contagias, acuérdate que te puede pasar lo mismo. Te puedo eliminar de la tierra prometida. Hermano, es serio, ¿ya? Es serio. Y en el 19 habla también acerca de que muchas de las batallas van a ser por medio de el sitio. Era muy común en aquel entonces, especialmente las ciudades se protegían con murallas, ciudades amuralladas, pero el ejército que venía contra una ciudad amurallada normalmente utilizaba primero el sitio. ¿Para qué? ¿Para qué la sitiaban? Bueno, era una guerra psicológica. Era una guerra alimentaria porque faltaban provisiones. Era una guerra de todo tipo, ya de debilitamiento para esperar el momento justo para el asalto. Esa era la forma como actuaron los romanos siglos después, como actuaron los sirios, los asirios, los griegos. Un sistema de combate, ya el sitiar, el sitiar. Versículo 19, cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, ¿ya? Porque a veces esos sitios no se demoraban una semana, ni un mes, se demoraban meses, incluso se podían demorar años, un año, 2 años de sitio, ¿ya? Cuando vengas contra ella, la sities, ¿ya? Por muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Se refiere a árboles frutales. Tú si estás... Ahora esto es porque normalmente un ejército cuando venía impetuosamente en guerra contra una ciudad o contra otro ejército, venía con el concepto de devastación y devastaba todo, es decir, el bosque desaparecía, todo desaparecía, los árboles, todo, ¿ya? Pero aquí a Israel le dice, cuida la creación de Dios. Tú eres distinto, tú no vas a pelear como pelean las otras ciudades, ¿ya? Tú vas
hacer paz, tú vas a procurar ya ganar la batalla sin derramamiento de sangre por vía diplomática, ya bajo el vasallaje, ya si no te resulta, bueno, vas a eliminar al contingente militar, pero vas a tener como botín a las mujeres y a los niños que lo vas a tener que incorporar al pueblo de Israel y criarlos, formarlos, ya para que abandonen ellos a sus dioses y acepten a Jehová y amen al Dios de Israel. Incluso ya vamos a ver que podía permitirse en ese caso, cuando no eran de Canaán, Canaán es Jerem, eran ciudades fuera de Canaán, que permitía a Dios que el israelita, si le gustaba alguna de esas mujeres, casarse con ellas. Ya lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Es un concepto distinto. Tú también no vas a devastar toda la naturaleza, sino que si son árboles frutales, ¿ya? De ellos te vas a poder alimentar, de ellos podrás comer, dice, y no los vas a talar, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, no es un enemigo, especialmente si es árbol frutal, es todo lo contrario, puede ser un aliado para tu provisión. Más el árbol que sepas que no lleva fruto, interesante, pero si hay árboles que no te hacen ningún bien, no te dan fruto, ya podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad. O sea, esa madera puede ser utilizada y la puedes utilizar para levantar un baluarte, como por ejemplo un ariete. ¿Se acuerdan de esos troncos gruesos para pegarle a la puerta de la ciudad para botar esa puerta? Esos son los arietes. O sea, podías talar árboles que no dan fruto para utilizar esa madera para beneficio de la guerra a tu favor, para beneficio a tu favor de esta guerra. ¿Está claro? Para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Entonces, hermano, qué diferentes son las reglas que Dios le da al ejército de Israel, ¿ya? Para que se diferencie de los ejércitos bárbaros de todas las otras naciones. Este es un ejército que no debe intimidarse por el poderío militar o el contingente militar. No, porque Dios está con ustedes y Él pelea. Segundo, este ejército va siempre a escuchar la palabra del sacerdote y el sacerdote por medio del mensaje, la palabra va a infundir ánimo. Tercero, Dios en medio de esta situación va a hacer algo distinto. Ningún otro ejército se le ocurriría hacer un bien a un soldado y mermar las filas, pero Dios es diferente y el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Así que si has construido casa y no la has disfrutado, sembraste viña y no la has disfrutado, te estás desposado y no has disfrutado a tu esposa, tú sal del contingente y primero ve a la vida abundante que Dios te ha querido dar. Disfruta, goza, bendice, ¿entiendes? Recibe bendición. Esa es la diferencia, ¿ya? De lo que hemos visto, ¿ya? Ya aprovechamos de ver el tema de que Dios maneja con bastante equilibrio la guerra hacia la periferia, hacia las otras naciones fuera de Canaán, ¿ya? Pero a Canaán, Dios ya le cerró la puerta del arca. Ya el diluvio les va a caer con todo. La ira de Dios les va a caer. Y Israel tiene que cumplir ese mandato. Entonces, lamentablemente sabemos que Israel no cumplió ese mandato y eso le trajo consecuencias nefastas al pueblo al pasar los años, al pasar algunos siglos más adelante. Amén. Pasaje de cómo eran las leyes para el combate. Vamos al capítulo 21, seguimos, ¿ya?
Acá también el Señor va a hablarle acerca de cómo debe operar el pueblo en una situación especial. Si alguien mata a otro, la sangre de la víctima tiene que ser compensada con la sangre del victimario, ¿ah? Vida por vida, ¿ya? Pero podía darse el caso de que apareció un cuerpo muerto, no por un ataque cardíaco, sino que claramente con evidencias de que fue asesinado con derramamiento de sangre, pero no se sabe del paradero ni se sospecha de quién es el homicida. ¿Entiende? El problema es que ese cuerpo muerto con violencia y derramamiento de sangre en la tierra de Canaán contaminó la tierra, porque Jehová vino a morar con su pueblo y esa sangre tiene que ser expiada. Ese es el tema, hermano. Entonces, capítulo 21. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da, Canaán, está claro, para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, ya se encontró un cadáver tendido en el campo, o sea, puede ser incluso en el campo, o sea, fuera de la ciudad, y no se supiere quién lo mató. Y no está claro quién es el asesino no está claro quién es el que derramó esa sangre en el pueblo o en la heredad de Dios para Israel. Entonces, tus ancianos, tus jueces, saldrán y tendrán que tomar mediciones de la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. No todas, pero las que están más cerca de donde se encontró el cadáver, se tenía que tomar distancia y se determinaba esta es la que está más cerca del cadáver. Entonces, los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra. Es decir, para que haya expiación, limpieza de esa sangre derramada, ya como no se sabe quién es el victimario. Si fuera un homicidio involuntario, esa persona tiene ciudades de refugio. Si fuera un homicidio voluntario, ya, por supuesto, el pariente cercano, el vengador de la sangre, puede aniquilarlo o el mismo juez, por vía de un juicio, puede ya determinar ya pena de muerte. Pero cuando no se tiene al homicida, se tenía que hacer este proceso, pero siempre la última instancia era que había que expiar esa sangre. ¿En qué sentido? En que hay que quitar ya la culpa, como dice el versículo 9, hay que quitar la culpa de la sangre inocente. Hay que sacar. ¿Por qué? Porque es quitar el pecado, porque si no queda la tierra contaminada y no solamente afecta a la nación santa, sino que hace imposible que Dios pueda estar con ellos, porque Dios es 3 veces santo. Entonces, para que ellos entiendan la gravedad del asunto del derramamiento de sangre en Canaán, en este caso en que no se conoce al homicida, igual hay que limpiar en la tierra, hay que limpiar. Entonces van a tomar de las vacas, ya, aquellos sacerdotes de la ciudad más cercana. Entonces, primero, la ciudad más cercana era la encargada de limpiar esa sangre inocente en la tierra de Canaán, la ciudad más cercana. ¿Quiénes? Las autoridades, sacerdotes, jueces, ellos. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Ellos tomaban una vaca, una becerra, una vaca joven, que no haya trabajado, ¿ya? Que no haya llevado yugo, ¿ya? Y los ancianos de aquella ciudad, la encargada de limpiar, porque fue la más cercana del cadáver, ¿se entiende?
traerán la becerra a un valle escabroso. Van a llevar la becerra a un terreno inhóspito, ya que nunca haya sido arado ni sembrado, es decir, zona montañosa, desértica, y van a matar a la vaca. Pero no la van a degollar, no van a derramar sangre en este animal. Una diferencia. La van a matar ¿cómo? Quebrándole la cerviz, y quebrarán la cerviz de la becerra, es decir, le quiebran la zona cervical, ya ahí la columna cervical, ya, y por ende ya la vaca muere, ya, pero sin derramamiento de sangre, ahí en el lugar inhóspito, en ese valle, ya que no ha sido sembrado. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví. Se hace presente el sacerdocio. Tarea de los sacerdotes, entonces, también participar en esta limpieza junto a los ancianos de esa ciudad cercana, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan. O sea, este es un ministerio que a Dios le interesa. Es un ministerio, es un servicio que el Señor ha ordenado, por lo tanto tiene que estar los sacerdotes para servir al Señor y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Otra función de los sacerdotes, que toda disputa compleja, difícil, ellos eran también los jueces. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana, nuevamente más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, ¿qué van a hacer? Bueno, como ellos tienen que limpiar la sangre, ellos son los que matan a la vaca, quebrándole la cerviz, y lavan sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Cuando se lavan las manos sobre la becerra, sobre este animal sustituto, que paga la limpieza de la sangre del inocente, están diciendo: nosotros no somos culpables, yo me libro de la culpa. Y esta no solamente es algo que Dios determinó para Israel, esta también es una práctica del cercano oriente antiguo. Y uno lo ve, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento con Poncio Pilato? Cuando Poncio Pilato ya estaba en su conciencia convencido de que este Jesús ningún mal ha hecho, pero la presión de todo el pueblo, del Sanedrín, los fariseos, y gritaban: Barrabás, Barrabás, crucifícale a Jesús, se dio, ¿ya? Fue medroso, se amedrentó. ¿Qué hizo? Se lavó las manos como símbolo: yo me libro de esta responsabilidad, yo me declaro inocente. Cuidado, normalmente ese lavado de mano era una, una máscara nomás, porque era culpable Poncio Pilato, pero estos no. Ya, hermana Ilian, abra su micrófono, tiene una pregunta. Sí, eso de levantarle la cervix, yo estuve buscando el significado, pero ¿cuál es la revelancia? Porque el significado en la Biblia supuestamente simboliza el orgullo y la resistencia a la voluntad de la expresión, a la voluntad de Dios. La Sí. expresión dura cerviz se utiliza para describir a una persona terca y rebelde que se niega a recibir dirección o someterse a Dios. Ujú. Eso, ¿cómo? ¿Por A qué ver, la el cervix? pueblo de Israel es llamado muchas veces duro de cerviz, es decir, obstinado, porfiado, soberbio, altivo, ya obcecado, todos los sinónimos que usted quiera. Y realmente el pueblo de Israel y la naturaleza humana es por naturaleza, valga la redundancia, Sí, ya pero ¿por qué a la becerra? duro de cerviz. Ahora, en el caso de la becerra, yo no sé, no hay ni un comentario en que yo haya visto que hay un simbolismo hacia Israel de que se
humillen. No, aquí lo que hay es una sustitución que no puede ser con derramamiento de sangre, porque el verdadero homicida no se Mm, encuentra. Él tendría que derramar su sangre. exacto. Entonces, como él tiene que Ujú. derramar su sangre, no puede derramar su sangre por él, en este caso específico, la becerra. Entonces buscan un sistema de muerte a la becerra distinto, ¿ya? Mm, También un ser humano se puede matarse, ¿ya? Quebrándole la cerviz. Y la Ujú. becerra exacto, el fallece. cuello. Y es lo que se hizo con la becerra, ¿ya? Yo no asocio de que Dios está dando un mensaje en relación a la soberbia o la altivez. Yo más bien todo lo que he visto tiene que ver con que era incompatible en esta situación que el animalito muriera como todos los otros degollados. Ah, ok. Sangre. ¿Mm? Gracias. ¿Ya? Pero tiene razón, es verdad que hay que tener claro que Israel es un pueblo duro de servir, altivo, y que no quiere, ¿ya? Ahora Dios le quebró la cerviz, pero de otra manera, de otra manera, por vía del exilio, por vía de la humillación, y lloraron, y se quebrantaron, y se humillaron. Es otra forma, ¿ya? Estaba hablando de esto de lavar las manos. O sea, aquí con toda razón, realmente, porque ellos no mataron al hombre encontrado. Y tampoco vieron el asesinato, porque si no tendrían al sospechoso lo tendrían clarito. Eh, no se supo y se investigó diligentemente y no se llegó a encontrar al asesino. Entonces hacían esto y ellos asumían la limpieza de la tierra donde se derramó sangre, pero lavaban sus manos porque no fuimos nosotros, ni yo como sacerdote, ni yo como anciano, ni yo como representante del pueblo, que significa entonces el pueblo, esta ciudad, ya está libre de culpa, Señor, perdónala. Ese es el significado de lo que hacen ellos, fíjense, ¿ya? Por eso, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán ellos, dirán, ¿ya? Al Señor, nuestras manos no han derramado esta sangre. Es un testimonio público, nuestras manos, no solo las nuestras, la de los sacerdotes o de los ancianos, de los oficiales, como le quieran llamar, sino que de todos los habitantes de este pueblo, porque fue el pueblo más cercano, ¿ah? El que tendría una mayor probabilidad de que ahí haya salido el asesino, el que está más en la mira de la sospecha, por así decir. Pero ellos con este ritual decían, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. No, nunca vimos cómo sucedió este asesinato, Señor. No, nunca fuimos testigos y no tenemos al culpable. Así que, Señor, con este sacrificio que hemos hecho, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Señor, que tu ira, tu justicia y tu santidad quede aplacada con este procedimiento. Hicimos lo que más pudimos, investigamos, inquirimos, pero no encontramos al homicida, no lo encontramos. Entonces, esta era una medida ya cuando había ausencia del homicida real de expiar la sangre y la sangre les será perdonada. No culpe de sangre inocente a tu pueblo y Dios aceptaba en esa situación Dios iba a aceptar y entonces de esa manera la tierra quedaba quedaba limpia y la sangre les será perdonada y tú quitarás la culpa de la sangre. O sea, cuando habla la palabra quitar, en otras partes habla y tú quitarás el pecado del medio del pueblo. Cuando habla eso es porque normalmente está en relación a pena de muerte. Es decir, si hubiese habido
Si hubiese encontrado al homicida, hubiese muerto el homicida. Y de esa manera limpia la tierra. ¿Se dan cuenta? Pero como no se encontró, entonces Dios les dio este rito para limpiar la tierra. Solo en un caso particular, en ausencia de el verdadero asesino. Tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Es decir, cuando hicieres o obedecieres lo que el Señor ha estipulado para un caso muy especial. ¿Qué significa? Que Dios le está enseñando al pueblo. Si esto hubiese sucedido en un fereceo, en un jerjeseo, ¿ustedes creen que le importaba un... Estaba lleno el pueblo de Canaán, cualquier tribu, nación de Canaán, estaba lleno de homicidas conocidos que no se hacían justicia, y también habían muchos asesinatos que nunca se supo quién lo hizo y a quién le importaba. Dios le dice, a mí me importa, y a ustedes les va a importar, y ustedes van a tener que hacer este procedimiento, porque para mí la vida del hombre tiene valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre está enseñando Dios a su pueblo que ustedes tienen una visión, una moral, una ética, una conducta totalmente distinta, diametralmente en muchos casos opuesta a las naciones de Canaán. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente Dios está enseñando eso. Sigo con el versículo 10. ¿Ya? Volvemos a la guerra. ¿Ya? Pero aquí es una guerra en la cual lo que vimos, esa guerra contra alguna ciudad en la periferia de Canaán, ¿ya? En que primera opción, haz la tributaria. No, no quisieron. Bueno, entonces elimina al contingente de guerra, los varones, pero las mujeres, los niños, el ganado y toda la ciudad, el botín, es del vencedor, es tuyo. En ese contexto dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ¿ya? Y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos. Si Israel va a tomar cautivos bajo la palabra de Dios, no pueden ser cautivos de Canaán. ¿Entiendes? Porque ellos son Jerem, así que son de la periferia. Otro cuento es que en la práctica Israel fracasó con el Jerem y también tomó cautivos de Canaán, pero esa es una falla del pueblo. No, eso está en contra de la voluntad de Dios y por ende ellos van a tener que asumir la consecuencia de ese pecado y la asumieron, porque el pueblo de Israel se va a ir desviando cada vez en la medida que pasan los años, los siglos, cada vez se va a alejar más de Dios y una de las motivaciones para alejarse de Dios fue la influencia de aquellas personas que dejaron con vida de Canaán. Es la historia de Israel, ¿ya? Bueno, eso lo podemos ver cuando estudiemos profetas, cuando estudiemos por ahí Isaías, Jeremías, ahí a usted le podría quedar súper claro, ¿ya? Ok, entonces estamos hablando de una guerra contra naciones fuera de los límites de Canaán, ¿ya? Y bueno, fueron a la guerra, murieron los varones y quedaron las mujeres y los niños, y ellos son cautivos. O sea, el botín de guerra humano, mujeres y niños, entran como botín de guerra a formar parte de esclavitud. Son esclavos. Pero aún así, tú no vas a actuar como actuarían los otros pueblos. La justicia de Dios enseñada a su pueblo. Tú no puedes actuar como actúa, no sé, los jebuseos le ganaron, no sé, a los amonitas, ¿ya? Y tienen esclavos ahí y esclavas, ¿ya?
Oye, y hacen las barbaridades más atroces con esos esclavos, con el botín de guerra. Tú no, tú vas a ser distinto. Y esa es la enseñanza que hay detrás de lo que vamos a leer. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, vuelvo al versículo 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare. ¿Quién los entrega? Jehová tu Dios. ¿Quién da la victoria? Fíjense cómo se repite, hermano. ¿Ya? En tu mano y tomares de ellos cautivos. Botín de guerra. Y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa. El objetivo final es que va a ser tu esposa. Mire, ¿qué hacen las otras naciones con un botín de guerra? Un soldado, le encantó esa muchachita. La viola, la deshonra, la utiliza como un objeto. Y si después de violarla no me gustó, la mato, la mato. Es la atrocidad más, la barbarie más, pero atroz. Ustedes no van a ser así. Eso es ese es el mensaje que está detrás, hermano. Yo sé que esto es duro lo que vamos a ver y que cuesta entenderlo en el año 2025, donde la mujer está en otra situación, pero en el contexto de ese momento, realmente había una tremenda diferencia entre hombre y mujer. Cristo dignificó mucho a la mujer, pero Dios aún estamos viendo en épocas muy anteriores que también dignifica a la mujer en el sentido de que la esclava, que obviamente era tremendamente abusada sexualmente y también hasta con muerte, qué sé yo, como un objeto, como si valiera menos que un perro, una cosa espantosa. Eso era la guerra, ¿o no? Sí, es cosa de ver alguna serie así de romanos y de más allá, ¿ya? Y usted va a ver las barbaries. Bueno, pero puede darse el caso que un israelita triunfante y una mujer cautiva, esclava, derrotada, ¿ya? Botín de guerra, pero es hermosa, al israelita le encantó y desea tomarla para él como mujer. Momentito, dice Dios. Guárdate, no se te vaya a ocurrir violarla, porque no, 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 no. La meterás en tu casa, la llevarás a vivir contigo. Y ella se va a purificar, a limpiar psicológicamente, emocionalmente, de lo que ha significado ya ser derrotada, botín de guerra y esclava. Se va a sacudir de todo lo que trae de su vida anterior y de este dolor ya por el cual ha pasado. ¿Cómo lo hará? Y tú le darás tiempo y no me la vas a tocar. Y dice la palabra ahí que el hombre la está codiciando. Y usted sabe lo que eso significa. No la vas a tocar. La vas a incorporar a tu casa. Ella va a tomarse un tiempo para limpiarse, rapará su cabeza, ¿ya? Cortará sus uñas. ¿Por qué digo purificarse, limpiarse, sacarse lo que trae de su vida anterior y sobre todo del dolor del momento? Porque si usted ve la forma como, por ejemplo, se limpiaba el leproso, tenía que raparse. El raparse involucraba un acto de limpieza, un acto de purificación. Los levitas, cuando fueron nombrados,
al sacerdocio, tuvieron que raparse, es decir, santificarse, limpiarse, porque van a entrar al servicio del Señor. Así que la palabra raparse, ya, por lo menos puedo decir que, acorde a la enseñanza bíblica, significa que esa mujer tenía que limpiarse, sacudirse de muchas cosas que trae y sobre todo sacudirse del conflicto emocional que la está afectando. Así que en tu casa le das tiempo para que ella y tú tienes que ayudarla más encima, ¿ya? Eso es lo que él está diciendo. Y luego se quitará el vestido de su cautiverio. Y por el hecho de haber entrado a tu casa y porque vas, como la deseas, a casarte con ella, uy, con una esclava a casarse, si para todas las otras tribus era un objeto, llegar y tomar. Pero tú no, Israel. Tú a esa mujer la vas a respetar. Así que le darás su tiempo para que ella se limpie, se purifique, ya se estabilice dentro de tu casa y luego, ¿sabes qué más? Obviamente le vas a sacar las vestimentas de esclava. Tienes que darle una vestimenta digna. Ella no puede seguir vistiendo como esclava y quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. No solo la meterás, no solamente entrará en tu casa, sino que va a permanecer en tu casa y quedará en tu casa. O sea, ya se va internalizando como parte de tu familia. ¿Se dan cuenta? Entró, pero ahora está estable. La aceptarás ahí, ¿ya? Quedará en tu casa. Significa que tienes que darle sustento, alimento, que ya la empiezas a enamorar. ¿Te gusta? Enamorar. ¿Qué concepto distinto? Ningún otro hombre, soldado, violento, fuerte, después de una victoria, va a tratar así a la mujer. ¿Se entiende? Así que estas leyes que está dando Dios aquí son demasiado revolucionarias para la época, demasiado. Marca una diferencia, ¿ya? Y dice, y se quedará en tu casa y le respetarás su duelo. Tienes que dejarla que llore a su padre, a su madre, un mes entero. ¿Mm? Aunque el varón esté con el colmillo afilado, porque la codicia tendrá que tener dominio propio, porque ella hará duelo, llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y luego que pasa por ese proceso, recién después podrás llegarte a ella y tú serás su marido. Después de eso, recién harás una boda como corresponde y entonces consumarás el matrimonio ya siendo una sola carne. Hermano, ¿no lo encuentro extraordinario? Yo encuentro extraordinario cómo Dios ya le dice al pueblo, tú vas a ser distinto a los salvajes, hombres rudos, ya déspotas, que hacen lo que quieren con su botín de guerra. ¿Te gustó? No importa. Tienes que hacer todo eso. Y tendrás que, a lo mejor, y esto te puede demorar fácilmente unos 2 meses, y recién, 2, 3 meses, recién te casas con ella y te puedes llegar a ella y será ella tu mujer, tu esposa. Puede pasar que con el tiempo no te agrade. Y si no te agradare, ¿ya? No por cualquier cosita. Dios estableció el matrimonio en forma perenne, pero obviamente no todos los matrimonios duran perenne. Y acá puede darse el caso, así como también un israelita que estaba casada con una israelita mujer, también le daba carta de repudio porque no le agradaba. En principio, la única razón válida ya
para una ruptura matrimonial, como siempre, es la infidelidad, nada más, conyugal. Y segundo, ya podía ser en el caso de esta extranjera, de que realmente con el tiempo no se ambientó a seguir en el camino del pueblo de Israel, en el camino del Señor, y trae sus vestigios, y el hombre no acepta que traiga esos vestigios a mi casa. Entonces no le agrada, le da carta de repudio. Si no te agradare, la dejarás en libertad. Primero, no la puedes vender, no la puedes abandonar, no, y menos vender por dinero, ni la tratarás como esclava. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ella, si bien es cierto, como botín de guerra fue una esclava, ya tú, ya la llevaste a la familia al punto de ser tu esposa. En este momento quieres divorciarte, lo puedes hacer con una carta de repudio, pero la vas a tratar exactamente igual como te divorciaras si fuera una mujer israelita. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario también. ¿Ya? Puede que el matrimonio no funcione, está diciendo el 14. Bueno, la dejas en libertad, por ningún motivo la vas a vender por dinero, tampoco por ningún motivo la vas a tratar como esclava, no la vas a despreciar, no la vas a humillar, por cuanto ya es suficiente castigo con el divorcio y la humillaste porque fue tu esposa. Ese es Yo encuentro que ese pasaje me he detenido porque, si bien es cierto, es como extraño porque no está dentro de nuestra sociedad, está años tan atrás, pero si uno ve cómo eran los ejércitos y compara lo que Dios está pidiendo a su pueblo, cómo se comporte su pueblo con un botín de guerra, es totalmente distinto a cómo se comporta cualquier otro pueblo, porque tú eres especial, le está diciendo a Israel. Tú eres especial. Y sigue hablando acerca, por ejemplo, de la primogenitura. O sea, no solo una defensa de la mujer, sería los primeros del 10 al versículo 14, defensa de la mujer en una condición de esclavitud, o sea, más en sí. ¿Mm? Ahora Dios va a presentar defensa de los hijos. ¿Mm? No se te olvida no pagar la pensión alimenticia. O sea, lo único que le faltó ahí poner en el versículo en la Biblia a los israelitas. O sea, yo me imagino que si eso hubiese estado en práctica, hubiese sido una ley número uno de Dios. ¿Ya? Se separan, los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias. Pero miren lo que dice aquí, versículo 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, ¿ya? Establecemos que Dios siempre constituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el verdadero matrimonio y ese es el ideal. Ahora que por la dureza de su corazón los israelitas, motivados por la naturaleza caída carnal, los hombres principalmente, ya se empezaron a acostumbrar a las costumbres de las otras de las otras naciones que no conocen a Dios. Entonces, la poligamia sí podía ser, bueno, pero nunca estuvo en los planes de Dios. Así que es un pecado que al hombre le va a caer duro, ¿ya? Y siempre ha sido así. Nunca yo he visto ya una relación polígama ya que es bendecida en la Escritura. ¿Mm? Abraham tenía una relación monógama con Sara y se le ocurre por escuchar a Sara juntarse con Agar. Dejó la escoba hasta el día de hoy, ya lo sabe, Ismael. ¿Ya? Jacob ya tuvo tremendos problemas por haber tenido ya dos esposas, una la favorita, pero era estéril, y la otra le daba hijos, pero no era la favorita. Lea, Raquel. ¡Qué horror! Nunca en paz. ¿Ya? Y Jacob amó también y se cargó al hijo de la amada de Raquel, ¿quién es? José.
cuánto influyó Jacob con su conducta al darle la túnica de colores, que significaba ya tu autoridad está por sobre tus hermanos, y era el menor, a José. ¿Cuántos errores no cometió paternalmente Jacob, que José terminó, si no muerto, en pozo y después vendido? Pero lo que el hombre hace mal como Jacob, Dios lo restaura para bendición. Esa es la historia de José y la vimos en Génesis. ¿Se dan cuenta? Así que, hermano, quiero decirles que nunca en la voluntad de Dios estuvo la poligamia, sino es la monogamia. Pero el israelita fracasó también y el hombre ya pudo tomar dos mujeres, una amada, la otra aborrecida. Por eso que también nunca duraban esos tríos, porque me imagino que era, ya con una es difícil, ¿no es verdad, Ramsés? Así que imagínate. Aquí, al final el hombre terminaba siempre cargando la balanza hacia un lado y la otra se sentía rechazada. Qué terrible, una tensión enorme en esa familia. Y venían los hijos. Y la madre y la aborrecida, dice, le dieron hijo, le hubieran dado hijo. Bueno, el hijo primogénito, si el hijo primogénito fuere de la aborrecida, aunque tú amas a la otra, pero el primogénito salió de la que no amas tanto, ¿ya? No puedes darle la primogenitura, doble porción de herencia al que tú quieres, porque es la que tú amas. No puedes corromper la ley de Dios. El que nació primero es primogénito y si nació de la que tú aborreces, pues ese hijo va a recibir el doble de herencia. Vas a respetar la primogenitura entre los hijos. Interesante. Fíjense, ¿ya? Y el hijo primogénito, versículo 15, fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos, en el día que llegó la herencia de los hijos, lo que tuviere de sus bienes, no podrá dar el derecho de primogenitura, no puede cambiar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es verdaderamente el primogénito, el de la aborrecida, más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. La enseñanza acá para Israel, aparte de respetar la ley de primogenitura, es que en los otros pueblos, el hombre, como no tiene a Dios, no conoce a Jehová, hace lo que dictan sus preferencias. Pero tú, que eres parte del pueblo de Dios, no puedes hacer lo que dictan tus preferencias pasando por arriba de lo que es la palabra de Dios. Esa es la enseñanza. Si esta historia se diera en un, no sé, en un jebuseo, ¿qué le importa el jebuseo? Yo amo a ella y este es mi regalón Pero el israelita no puede, porque tiene que tener temor de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios está siempre enseñando su justicia, que implica que tú vas a ser un pueblo especial y vas a mostrar en tu vida cotidiana que eres distinto? Eso es lo que está detrás, ¿ya? Bien, versículo 18 habla de la situación del hijo rebelde. Esta es una situación bien extrema que incluso no se menciona un ejemplo en la escritura. Interesante. ¿Ya? Se estipula una ley extrema,
pero no hay una evidencia de que alguna vez esto se tuvo que llevar a cabo. Y no solo en la escritura, sino que también si se hubiese llevado a cabo en el mundo del cercano oriente en aquella época, estaría en algún escrito y no está tampoco en ningún escrito. Eso hay que tenerlo presente. Versículo 18, ¿de qué me refiero? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, el hijo que reiteradamente viola el quinto mandamiento, se olvidó de honrar a su padre y a su madre, y más bien es un dolor de cabeza del padre y de la madre, es una vergüenza, un escándalo, un tropiezo, y que incluso no solo afecta dentro de la familia, sino que su comportamiento está afectando el vecindario y afecta hasta la comunidad. Es lo peor. Puede ser un borracho, un glotón, un drogadicto hoy día puede ser. O sea, tremendo, ¿ya? Y le roba a la madre, al padre por su vicio o hasta le puede pegar y puede llegar a situaciones de ir a la policía, etcétera. O sea, dense cuenta. Eso se refiere. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, o sea, no hay honra o no hay honra a padre y madre porque no escucha o no obedece. Y habiéndosele castigado, es decir, se le ha enfrentado, se le ha tratado de ayudar, de restaurar, de enderezar, se le ha dado disciplina y no les quiere obedecer. Entonces, la responsabilidad recaía en manos de los padres. Cuando ya la cosa era insostenible, tendrían que tomar, el padre y la madre tomara a ese joven y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Es decir, se hace una convocatoria en la puerta de la vivienda donde asisten los ancianos, las autoridades máximas de esa ciudad, porque su comportamiento ha afectado a la comunidad, no solo a la familia. Y dirán los padres a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. O sea, ya vimos en Levítico que para aquel que no honra a padre y madre y más encima puede llegar hasta violentar a padre y madre, ese hijo, según la ley en Israel, tenía pena de muerte. Y la pena de muerte es por lapidación de todos, en este caso, de todos los varones de la ciudad. Entonces, que hay dos cosas quizás que no se tiene claro por qué podría no tenemos ejemplos de que esto haya sucedido. Por un lado, porque la ley era seria, o sea, yo puedo ser un hijo rebelde, pero yo sé que no puedo pasar la raya, porque si paso la raya voy a terminar apedreado. Un israelita joven podía decir eso: mejor me controlo, mejor. Una causa, el temor a la sentencia, porque la sentencia era pena de muerte. La otra razón por la cual a lo mejor no se desarrolló esta práctica, quizás, puede ser porque es muy difícil para un papá, una mamá, por más que el hijo sea rebelde, ¿ah? Llevarlo a la muerte, porque si lo acusa, así como él, que tiene la obligación de decir a los ancianos: este hijo ya no hay caso, ¿qué madre, qué padre haría eso? Es difícil. Normalmente preferiría aguantar, aguantar, aguantar a tener que entregar el hijo a la muerte. Entonces, es una situación sumamente extrema. Pero ¿qué está enseñando Dios al respecto? Yo lo diría con un versículo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Si cuando ya en la familia hay una persona que se desvió a tal extremo, justamente con la autoridad representativa de Dios en la tierra,
padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre, ya, para que tengas bendición, años de vida, te vaya bien, etcétera, etcétera. Y haces todo lo contrario y llegas a un extremo, ya. Dios determinó pena de muerte. Yo creo, hermanos, que en el fondo se haya practicado esto o no se haya practicado, esta medida extrema, yo creo que veo que tiene por último una enseñanza detrás para el pueblo de Dios. Ya, Dios conoce mejor que el hombre lo que hay en el corazón del hombre. Eso lo dice también, no es verdad, la palabra de Dios. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios. Dios. Dios conoce cuán engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Él lo conoce. Y quizás pone esto justamente como una medida amedrentadora, ¿ya? Porque una pena de muerte bajo esta ley, ¿ya? Tiene el propósito de que el hombre restrinja su locura, su rebeldía, su pecado, lo frene. ¿Mm? Yo creo que hoy día ese pensamiento que siento que el Señor lo estipula acá, es totalmente contrario a todas las leyes que hace hoy día el hombre por el hombre, ya amparado en los derechos humanos. ¿Mm? Es un desconocimiento de quién es el hombre. El hombre no conoce al hombre. Es menos esas autoridades que no conocen ni al hombre, no conocen a Dios. Entonces hacen cada barbaridad de leyes donde al final hoy día, en la mayoría de los países, no se ejerce justicia porque se privilegia más la defensa del agresor, del infractor, del asesino, del violador, que de la víctima. Y esas leyes son las que el hombre está desarrollando. Dios dice no. Aquí hay uno que se porta mal en la casa con su padre y madre y le pongo la pena de muerte. ¡Wow! Qué distinto, qué distinto. Como para pensar, ¿ya? Que cada uno, el Señor le guía a tener sus propias conclusiones. Bueno, pero este hombre ya con una vida disoluta y un escándalo que afectan, ya dije, no solo la familia, está afectando a la sociedad, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así, fíjense, y menciona esto el Señor, así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. O sea, hay un propósito de Dios, que Israel escuche y tema, se conduzca con cuidado, ¿ya? Pero dice, así quitarás el mal del medio de ti. Hoy día nadie pensaría que un cabro que me salió terriblemente complicado ya va a tener pena de muerte. Hoy día no tiene pena de muerte ni siquiera el que asesinó en serie, pues, que violó, que esto. Imagínense. Y Dios dice que contumaz, con toda su acción pecaminosa, dice que la verdad, que agregó mal allá en Canaán, agregó mal dentro del pueblo de Dios. Así que con su muerte quitas el mal de en medio de ti y tiene un propósito, que todo Israel escuche y tema para que no caiga en esa conducta. Ustedes deben ser diferentes. Quizás esta ley es extrema, a lo mejor nunca se aplicó, pero Dios la estipuló para decir, guárdate de conducirte en base a tu naturaleza, porque tienes que conducirte en base a la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Y luego, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, ¿ya? Aquí hay un asesino que cometió un crimen y no solo un asesino, porque había muchos pecados que podían ser pagados con la muerte. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de pena de muerte
y se cumpliere la pena en ese pecador y lo hicieres morir, o sea, el hombre es muerto. Y después de muerto, porque es después de muerto, lo colgareis en un madero, es decir, una señal visible, un ejemplo a toda la congregación. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Ya? Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es otro ejemplo interesante y lo que lo hace más interesante es que Pablo lo emplea en Gálatas capítulo 3, refiriéndose a la cruz de Cristo, porque el Señor ya realmente al ser hecho pecado, fue en ese momento hecho maldito. Él cargó toda la maldición de la ley, él cargó todos los pecados de toda la humanidad que no pudieron cumplir la ley de Dios. Todos. Nadie pudo cumplir nunca la ley de Dios. Y en ese momento, Cristo fue hecho maldito en la cruz, pero derramó su gracia, derramó su gracia. Entonces, hermano, lo que aquí nos enseña es que había una situación en pena de muerte, no sé cuál habrá sido el pecado, pero la sentencia fue digno de muerte, y en esa sentencia ya la persona moría y se representaba una señal a todo el pueblo, como dice, para que todo Israel oiga y teman. En el final del versículo 21, estamos con situaciones muy duras. Esto igual tenía el propósito esta señal de dar un escarmiento, amedrentar, que tuvieran temor del Señor, ya porque era muy visible aquel muerto colgado en un madero. Yo creo que en todo caso, como tenía que ser enterrado el mismo día, eran simplemente un aviso, tendría que haber sido unas horas nomás, unas horas en el día, porque no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. O sea, antes de oscurecer había que bajarlo y darle sepultura. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, colgado en un árbol, colgado en un madero. ¿Ya? Y esta figura que Dios enseñó acá en Deuteronomio es la que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas 3, indicando que el Señor Jesucristo ya también fue bajado de la cruz antes de que comenzara el otro día, porque al otro día comenzaba más encima la Pascua de los judíos, ya ese Viernes Santo comenzaba el Shabbat a las 6 de la tarde. Así que a Cristo tuvieron que bajarlo más o menos después de muerto a las 3 de la tarde, así que entre 4 por ahí ya el Señor estaba bajo el madero. Pero mientras estuvo en el madero, pasó exactamente lo que era esta imagen, esta enseñanza, con un reo digno de muerte. Era muerto y era colgado. Cristo pagó todo por amor a ti y amor a mí. Sufrió ser maldito. Llevó toda la maldición de la ley en la cruz. Es la prueba de amor más grande que uno puede llegar a conocer. Y en amor y en gracia, ya todo aquel que en él cree hoy día tiene vida eterna y somos sus hijos. Qué maravilla, hermano. Es una maravilla. Yo creo que por ahora vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Yo quería avanzar un poquito con el 22 para seguir más o menos la secuencia, y les dije, pero vamos a dejarlo hasta el capítulo 21. Así que abran sus micrófonos, ya damos gracias a Dios por esta enseñanza. Nunca olvide lo que les dije. Son sermones de Moisés que quedaron escritos en Deuteronomio, y en esta porción del sermón el énfasis es enseñar al pueblo la justicia
justicia que Dios demanda para todos sus hijos, especialmente estos que van a entrar a Canaán. Y la justicia de Dios demanda que muestres una diferencia, diferencia en la guerra, diferencia con la mujer, botín de guerra, diferencia con lo que tú deseas hacer saltando la ley como la primogenitura. No, siempre obediencia a la palabra del Señor. ¿Ok? Bien, no sé si alguien tiene algo que comentar, preguntar, se aceptan todos los tipos de comentarios de lo referente a la clase.